Hola amigos, mi nombre es Fernando Gómez y esto es Fegomáticas. En esta ocasión vamos a hablar de la tabla de distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias, o TDF, nos sirve para relacionar datos con un número natural, al cual llamaremos frecuencia o frecuencia absoluta, y que en esta tabla está representada como FI. Esta frecuencia nos indica el número de veces que se repite un dato. Los datos pueden estar representados de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Miren, aquí tenemos esta tabla en donde están representados los datos. Si los datos están representados en forma cualitativa, podemos ordenarlos en la tabla de forma alfabética. Puede ir de la A a la Z o también pueden ir de la Z a la A. También pueden estar representados del más repetido al menos repetido, o del menos repetido al más repetido. Si los datos están de forma cuantitativa, entonces podemos ordenarlos en la tabla del mayor valor al menor valor o del menor valor al mayor valor. Un ejemplo de una tabla con datos cualitativos y su frecuencia es la siguiente. Se hizo una encuesta a 50 alumnos de primer grado de preparatoria y se les preguntó cuál es su materia favorita. Los resultados fueron los siguientes. Observamos esta tabla en donde tenemos los datos y la frecuencia. En este caso tenemos los nombres de las materias, es decir que los datos están dados de forma cualitativa. Y aquí tenemos las frecuencias, que son números naturales. ¿Qué nos está indicando esta tabla? Que 5 de los 50 alumnos les gusta etimologías. Aquí que 10 alumnos su materia favorita es inglés. También tenemos que a 4 alumnos su materia favorita es lógica. A 9 alumnos su materia favorita es matemáticas. A 9 alumnos su materia favorita es psicología. A 6 alumnos su materia favorita es química. Y a 7 alumnos su materia favorita es taller. Si nosotros sumamos esta columna, vamos a tener el total de 50, que es el número total de alumnos a los cuales se encuestaron. Entonces, esta es una tabla de datos cualitativos y sus frecuencias. Ahora, tenemos un ejemplo de una tabla con datos cuantitativos. Vamos a tener el siguiente problema. Las calificaciones de 50 alumnos de la materia de matemáticas de primer grado son las siguientes. Miren, aquí tenemos esta tabla. Aquí en los datos serán las calificaciones de los alumnos, que van a ir de 5 hasta el 10. Y las frecuencias, que también son números naturales. En este caso, los valores son números, por lo tanto, son cuantitativos. Es decir, ¿qué nos indica esta tabla? Que a 4 alumnos tuvieron la calificación de 5, que 6 alumnos tuvieron la calificación de 6, que 8 alumnos tuvieron la calificación de 7, que 12 alumnos tuvieron la calificación de 8, que 13 alumnos tuvieron la calificación de 9 y que 7 alumnos tuvieron la calificación de 10. Si nosotros sumamos toda esta columna, pues el total será 50, que es el número de alumnos de los cuales se pidieron las calificaciones. Una tabla está conformada por varias columnas y por varias filas. Entonces tenemos que la primera columna son los datos, la segunda columna son las frecuencias. Aquí la siguiente columna de esta tabla de distribución de frecuencias es la frecuencia relativa. Este valor se obtiene al dividir cada una de las frecuencias absolutas de cada uno de los datos entre el total o sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar el primer problema. Se hizo una encuesta a 50 alumnos de primer grado de preparatoria y se les preguntó cuál es su materia favorita. Los resultados fueron los siguientes. Aquí ya habíamos visto estas dos columnas, donde tenemos los nombres de las materias y la frecuencia de cada uno de estos. Ahora, para sacar nosotros la frecuencia relativa, consiste en dividir cada uno de los valores de la frecuencia o frecuencia absoluta entre el total de estos datos. Entonces, utilizaremos la siguiente fórmula.
la frecuencia entre el total, o sea, cada uno de estos valores entre el total de estos datos. Ahora, vamos a tomar el primer valor, 5, lo voy a dividir entre el total de los datos y me va a quedar 0.1. Entonces el resultado lo voy a poner aquí en la primera casilla. Después, para la frecuencia relativa de inglés, voy a tomar el valor de la frecuencia, que es 10, porque 10 alumnos les gusta inglés, y lo voy a dividir entre el total de los alumnos, que son 50. El resultado será 0.2. Después, para lógica, tomaré la frecuencia, que es 4, y la voy a dividir entre el total de los alumnos, que es 50. Y 4 entre 50 me da 0.08. Y así lo voy a hacer con cada uno de los valores. Aquí tengo para matemáticas, que son 9, lo divido entre el total y me queda 0.18. Para psicología, que también son 9, lo divido entre el total y me queda igual 0.18. Para química, que son 6, lo divido entre el total y me va a quedar 0.12. Para taller, que son 7, los voy a dividir entre el total y me va a quedar 0.14. Al final de esto voy a ir sumando cada uno de los valores y el resultado será 1. La siguiente columna de la tabla de distribución de frecuencias, TDF, es la frecuencia relativa porcentual, o FRP. Para conseguir este valor se multiplica cada uno de los valores de la frecuencia relativa por 100. ¿Ok? Seguimos en el mismo ejemplo. Aquí vamos a utilizar la siguiente columna y cada uno de estos valores se irán multiplicando por 100 para ir obteniendo los valores de la frecuencia relativa porcentual. ¿Ok? Entonces utilizamos la siguiente fórmula. Para encontrar la FRP, o la frecuencia relativa porcentual, debemos de multiplicar cada uno de los valores de la frecuencia relativa por 100. En este caso empezamos con el primer valor para etimologías, que es 0.1, y lo vamos a multiplicar por 100. Y esto nos va a dar el 10%. Luego, para inglés, que es 0.2, lo vamos a multiplicar por 100 y me va a quedar el 20%. Para lógica, que es 0.08, la frecuencia relativa la multiplicamos por 100 y me queda el 8%. Para matemáticas, que me queda el 18%. Para psicología, que me queda igual el 18%. Para química, que me queda el 12%. Y para taller, que me va a quedar el 14%. Recordemos que también la última fila o el último renglón nos va a servir también para la sumatoria. En este caso, como es un porcentaje, el total de la suma me tiene que quedar 100%. Si nosotros sumamos todos estos valores de esta columna, vamos a obtener el 100%. Ahora, la siguiente columna de la tabla de distribución de frecuencias es la frecuencia acumulada. Y para llenar esta columna usaremos los datos obtenidos en la columna de frecuencias absolutas, FI. Seguimos utilizando el mismo problema. Miren, en este caso vamos a llenar la frecuencia acumulada. Entonces vamos a utilizar los valores que están en la frecuencia, es decir, esta columna, ¿sí? En este caso, los valores que están acá los eliminé un momento para que ustedes puedan entender un poco mejor cuáles son los pasos. Para empezar a llenar la columna de frecuencia acumulada, vamos a tomar siempre el primer valor de la frecuencia. En este caso sería 5. Entonces, el primer valor se le va a sumar el siguiente valor de la frecuencia. Nos queda 5 más 10 es 15. Y este resultado lo vamos a poner en el siguiente renglón. Ahora, este nuevo número lo vamos a sumar con el siguiente valor de la frecuencia y el resultado nos queda 15 más 4 y nos queda 19. Y este valor lo ponemos en el tercer renglón. Ahora, este valor obtenido lo vamos a sumar con el siguiente valor de la frecuencia, que es 9. Y me queda 19 más 9, que es 28, y este valor lo vamos a poner en el siguiente renglón, 28. Y así lo vamos a hacer sucesivamente y queda de una forma como un zigzag.
Entonces, al resultado que tenemos, le vamos a sumar el siguiente valor de la frecuencia, que en este caso sería 28 más 9 y el resultado es 37. Y lo ponemos en el siguiente renglón. Y así con cada uno de los datos. Como los datos son 50, al final el último valor debería de ser el total de los alumnos, que en este caso son 50. La siguiente columna de la tabla de distribución de frecuencias es la frecuencia relativa acumulada. Y para esta columna vamos a utilizar los valores obtenidos en la columna de frecuencia relativa. Seguimos utilizando el mismo problema. Entonces, usamos los valores de la frecuencia relativa y esta es la columna que tenemos que llenar. En este caso también borré los valores de frecuencia relativa porcentual y frecuencia acumulada para que ustedes puedan ver el procedimiento, que es similar al de frecuencia acumulada. Empezamos siempre con el primer valor de la frecuencia relativa y lo vamos a poner en la primera casilla. Ahora a este valor le sumamos el siguiente de la frecuencia relativa y nos queda 0.1 más 0.2 que es igual a 0.3 y este valor lo vamos a poner en el siguiente renglón. Ahora a este 0.3 le sumamos el siguiente valor que es 0.08 y obtenemos 0.38 que irá en la siguiente casilla. Ahora a este 0.38 le vamos a sumar 0.18 que es el siguiente valor de la frecuencia relativa y vamos a obtener 0.56 y este valor lo vamos a poner en esta posición y así sucesivamente con cada uno de estos valores. Volvemos a hacer es como un zigzag. 0.74 más 0.12 que nos queda 0.86 y lo ponemos en el siguiente renglón y 0.86 más 0.14 que nos va a quedar al final 1. En el caso de la frecuencia relativa acumulada, al final debemos de tener 1, que es igual a la sumatoria o al total de la frecuencia relativa. La siguiente columna de la tabla de distribución de frecuencias es la frecuencia relativa porcentual acumulada. Y para llenar esta columna se deben utilizar los valores obtenidos en la frecuencia relativa porcentual. Seguimos utilizando el mismo problema. Y también eliminé o borré los datos de la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada para que puedan ver el procedimiento, que es similar a los dos anteriores. Vamos a trabajar con la frecuencia relativa porcentual. Tomamos siempre el primer valor y lo vamos a poner en la primera casilla. A este valor le sumamos el que sigue de la frecuencia relativa porcentual, que en este caso es 20%, y nos va a quedar 10% más 20% es igual al 30% y se va a poner en la siguiente casilla. Ahora al 30% le sumo el siguiente valor de la frecuencia relativa porcentual, que es 8%, y nos va a quedar 38% que se va a poner en la siguiente casilla. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los valores. ¿Sí? Tenemos este zigzag con el cual llenaremos esta columna. 74% más 12% es igual al 86% y va en esta casilla. Ahora 86% más 14% es igual al 100%. Como en las frecuencias acumuladas anteriores, tanto en la frecuencia acumulada como en la frecuencia relativa, en la frecuencia porcentual, al final debemos de tener el mismo total que en la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual acumulada tiene que ser el 100%. Miren, así nos queda resuelta nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y tenemos los datos, la frecuencia, que esta frecuencia es la cantidad de veces que se repite cada uno de los datos. La frecuencia relativa se saca al dividir cada uno de los valores de la frecuencia entre el total de los datos. La frecuencia relativa porcentual se saca multiplicando cada uno de los valores de la frecuencia relativa por 100. Ahora, tenemos la frecuencia acumulada que está ligada a la frecuencia. Empezamos siempre con el primer valor y le vamos sumando el que sigue en forma de zigzag
hasta tener todos los valores. La frecuencia relativa acumulada, que también está dada o está ligada a la frecuencia relativa. Empezamos con el primer valor y vamos sumando cada uno de los valores en zigzag hasta el último dato. Y debemos de tener un resultado de 1. Y la frecuencia relativa porcentual acumulada, que está relacionada con la frecuencia relativa porcentual. Empezamos con el primer valor y vamos sumando de forma zigzag hasta llegar al último valor. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que les haya servido este video. Muchas gracias. Espero y este video te haya servido. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video. Te pido que me regales un me gusta y actives la campanita para estar pendiente de los videos que subiré. Yo soy Fernando Gómez y esto es Fegomáticas.